Abre la audiencia en vista pública en el expediente 2391-2018, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Efrén Obdulio Acevedo Montúfar contra el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Se señaló como acto reclamado en este amparo la resolución de 24 de octubre de 2017 que emitió la autoridad denunciada en el expediente identificado como número 0170-2010-01833, por la cual resolvió dictar auto de apertura a juicio contra el ahora amparista por los delitos de falsedad material y falsedad ideológica. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio y departamento de Guatemala, constituida en Tribunal Constitucional de Amparo, en el fallo de primer grado fechado el 9 de febrero de 2018, consideró: la Corte de Constitucionalidad en los fallos emitidos ha sustentado el criterio. Esa resolución a juicio de esta Corte posee debida fundamentación. Debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 332 del Código Procesal Penal, la etapa intermedia del proceso penal tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo, no debiendo en ese momento, stricto sensu, determinar la culpabilidad o inocencia del imputado. De esa manera ha procedido la autoridad impugnada, pues al examinar los medios de investigación incorporados en la acusación, expresó las razones de hecho y de derecho por las que determinó abrir a juicio oral y público el proceso penal instado contra el imputado por los tipos penales por los que él lo acusa el ente persecutor. De ello deviene que en esta fase no es exigible al juez contralor que cumpla con señalar la eficacia o valor otorgado a los medios de investigación presentados, porque ello equivaldría a prejuzgar sobre el caso, lo cual no debe hacerse en dicha fase procesal, pues será el tribunal de sentencia el que, al momento de dictar sentencia, determine la participación y culpabilidad, así como la pena a imponer al acusado. Lo considerado evidencia que el acto reclamado fue dictado en uso de la potestad de juzgar que le corresponde a la autoridad impugnada y de acuerdo a las facultades que le otorgan los artículos 341 y 342 del Código Procesal Penal, sin que se evidencie agravio alguno a los derechos y principios señalados por el postulante, por lo que el amparo debe denegarse. Habiendo resuelto en ese sentido el Tribunal de Amparo de primer grado, procede en consecuencia a confirmar la sentencia apelada con la modificación que no se condenen costas al postulante por no haber sujeto legitimado para su cobro y que en caso de incumplimiento en el pago de la multa impuesta a los abogados patrocinantes, su cobro se hará por la vía legal correspondiente. Cierra la cita. Expediente número 405-2010, sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 8 de abril de 2010. Este Tribunal Constitucional analiza que no se ha vulnerado de manera alguna los derechos constitucionales del amparista, en virtud que el juzgador procedió a realizar la audiencia de apertura a juicio, dándole participación a cada uno de los sujetos procesales a efecto de hacer valer el derecho de defensa y la acción penal, tal como lo establece la ley procesal, por lo que, luego de hacer las argumentaciones correspondientes, procedió a resolver conforme a derecho, declarando con lugar la apertura en juicio en contra del acusado Efrén Obdulio Acevedo Montúfar, lo cual no constituye ninguna violación a los derechos de defensa y debido proceso, en virtud que el juzgador, en este caso la autoridad recurrida, al emitir la resolución de fecha 24 de octubre de 2017, que declara abrir a juicio oral y público, lo hizo en el uso de las facultades jurisdiccionales que le otorgan las normas y principios constitucionales, como es la facultad de juzgar, explicando de manera coherente, es decir, en forma fundamentada, la razón por la cual declara con lugar el auto de apertura a juicio,
y en la cual no se puede entrar a valorar prueba, habiendo dictado el acto reclamado a lo preceptado en los artículos 203, 204 y 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En tal virtud no existe violación constitucional alguna al derecho garantizado al postulante. Aunado a lo anterior, resulta importante destacar que la Honorable Corte de Constitucionalidad, el más alto tribunal en materia constitucional, ha sostenido el criterio en diversos fallos que el amparo no puede ser utilizado como una instancia revisora, ya que esto sería invadir esferas que le competen a los tribunales ordinarios. De igual manera ha sostenido el criterio que el amparo no puede ser utilizado como una tercera instancia, en virtud que, de ser así, se vulnerarían normas constitucionales. En ese sentido, la acción de amparo interpuesta por el postulante no puede prosperar, razón por la cual no puede ser otorgado el amparo solicitado, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, es obligación del tribunal decidir sobre la carga de las costas, así como la imposición de multa al abogado patrocinante. Con esos argumentos, el Tribunal Acuo resolvió: se deniega el amparo solicitado por Efrén Obdulio Acevedo Montúfar, quien actúa bajo su propia dirección y procuración en contra del juez décimo de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente. No se condenen costas al postulante por no haber sujeto legitimado para solicitarlas, pero sí se le impone la multa al interponente de 1,000 quetzales que deberá pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que el presente fallo quede firme. En caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal que corresponde, en virtud que actuó bajo su propia dirección y procuración. En observancia de lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Gracias, señor secretario general. Pueden hacer uso de la palabra el apelante, el solicitante del amparo y requiriente de la vista pública, Efrén Obdulio Acevedo Montúfar, quien actúa con su auxilio y que queda en el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. No comparto la sentencia de primer grado dictada por los honorables magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelación de Trabajo de Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, toda vez de que no hicieron un análisis claro y contundente en cuanto a la fundamentación del amparo que se interpuso en su oportunidad. El artículo 5 del Código Procesal Penal nos establece que tanto la víctima, el agraviado y el imputado tienen el derecho a una tutela judicial efectiva. Situación esta de que en el desarrollo de la audiencia celebrada el 24 de octubre del año 2017 por la autoridad recurrida no lo cumplió a cabalidad. ¿Y por qué digo que no lo cumplió a cabalidad? Sabemos concretamente que para poder dictar un autoprocesamiento al momento de ligar a una persona se necesita solamente indicios racionales de criminalidad. Ya en la fase intermedia, al momento de la acusación, ya no solamente son indicios, se debe tener la probabilidad cierta de que la persona que está siendo sindicada de un tipo penal es posible, responsable y que eso va a ser demostrado en el debate. En la audiencia del 24 de octubre de 2017, en la que el juez recurrido dicta autoapertura de juicio, lo hace completamente a nuestra normativa legal. Él manifiesta de que lo único que él debe de circunscribirse es
ver si el requerimiento fiscal, es decir, la acusación, llena los requisitos de ley y contrastarla con lo que establece el artículo 332 bis del Código Procesal Penal. Pero el mismo artículo 332 bis le obliga, porque así lo dice, que el Ministerio Público con la acusación acompañará la evidencia material y los medios de investigación. ¿Para qué? Para hacer creerle al juez de la probabilidad de la persona que está siendo imputada pudo haber cometido el delito y elevar el proceso a la siguiente fase, que es el debate oral y público. Al hacer el análisis que contiene el audio de la audiencia del 24 de octubre, ustedes podrán observar claramente que el juez se apartó de esa circunstancia. Él en la misma audiencia establece de que no le compete valorar la prueba, y estamos de acuerdo. El juez de primera instancia no va a valorar prueba, pero sí va a analizar los medios de investigación que el Ministerio Público tuvo en el plazo que se le concedió para investigación, si existe la probabilidad de que la persona que está siendo imputada haya participado en ello, que es uno de los presupuestos establecidos en el artículo 332 bis de nuestro Código Procesal Penal. Dentro de la defensa técnica y la defensa material, se le manifestó al juez de primera instancia que la investigación adolecía de defectos, que no era contundente, y se solicitó la clausura provisional del proceso, y se ofreció, dentro de los medios de investigación que se podrían incorporar para poder cimentar una buena acusación, la prueba del dictamen de expertos, a la que el juez manifestó vagamente de que si esa prueba era, como se decía, la prueba reina para determinar el tipo penal que se me acusa, que es el de delito de falsedad material y falsedad ideológica, que eso lo que iba a ocurrir era que en el debate iba a ser absuelto, que si no existía esta prueba, lo que iba a pasar es que el tribunal de sentencia iba a tener duda y me iba a absolver. Y que incluso él manifiesta que es desgastante para cualquier persona o cualquier imputado ir a un debate y que sería imposible mandar a alguien a un debate sin tener la certeza de que pueda ser responsable del delito penal que se le acusa. Esas contradicciones, esas aseveraciones que hace el juez, incluso hay una parte del audio que dice el juez de que no entiende el por qué el ministerio, al momento de que el Ministerio Público le presenta la acusación, acompaña a los medios de investigación. Dice que está tentado en devolverlos y que antes les entregaban los originales. Si el objeto y lo que manda el artículo 332 bis es de que se acompañen la evidencia material y los medios de investigación para la acusación, es para eso, para convencer al juez de primera instancia sobre la probabilidad de que los hechos fácticos en la acusación sean probados en sentencia o no. No es simplemente decir, bueno, voy a probar a debate a ver si lo absuelven o a ver si lo condenan. Incluso él, en su propia audiencia, en su propia resolución, manifiesta eso. No entiendo realmente la posición en cuanto a la sentencia de primer grado, toda vez de que no hay una fundamentación seria en el acto recurrido. No hay elementos suficientes para poder indicar de que el acto reclamado se encuentra debidamente fundamentado. No hay una relación de derecho y de hecho por parte de la autoridad recurrida al momento de haber dictado el auto que se recurre ahora en amparo. Entiendo, comprendo, y todos lo sabemos los que litigamos derecho penal, que el juez de primera instancia no puede valorar prueba. Es obvio, pues no va a determinar la culpabilidad o inocencia de la persona en esa etapa del proceso. Pero sí debe analizar la evidencia material y los medios de investigación, que para la defensa material y para la defensa técnica en este proceso hacía falta lo que les manifesté anteriormente, el dictamen de expertos, practicado ¿por quién? Por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, a lo que él
volvió a manifestar de que no era necesario y que él no se podía meter o incursionar o indicarle al Ministerio Público qué medios de investigación se tenían que hacer, porque el Ministerio Público es independiente. Entonces, ¿dónde queda el artículo 45 del Código Procesal Penal también, que indica que una de las funciones del juez de primera instancia es controlar la investigación? Por lo anterior expuesto, y ser concreto y conciso, esta representación solicita muy respetuosamente que se revoque la sentencia avenida en grado y consecuentemente se me otorgue el amparo y se hagan las más consideraciones de ley, únicamente. Gracias, abogado. Continúa en el uso de la palabra el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal abogada Gilda Toledo Barrios, quien actúa con su auxilio y que queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, señores magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, abogado que presidió en la palabra. La Fiscalía comparece en el día de hora señalada dentro del expediente 2391-2018 y en esta oportunidad solicita que la sentencia proferida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, se confirme en virtud de la lectura de la resolución en la que entra a conocer el amparo, se establece que el Tribunal de Amparo tuvo a la vista los antecedentes del mismo y determinó que la autoridad recurrida, al momento de emitir el auto de apertura a juicio, se encontró dentro de lo establecido en el artículo 341 y 342 del Código Procesal Penal. Determinó de igual manera que lo resuelto se ajusta a la facultad que tiene el juez de emitir un juicio valorativo, como es el caso de emitir un auto de apertura a juicio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 203, 204 y 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala. También determinó el Tribunal de Amparo que no corresponde a este juez, como juez contralor de la juridicidad, en la etapa procesal en la que se emite el acto reclamado, determinar sobre la inocencia o culpabilidad de la persona que figura como sindicada, y tampoco se le permite establecer y valorar los medios de investigación que tuvo a bien presentar la Fiscalía para acreditar su acto conclusivo de acusación. Sustentándose en fallos emitidos por la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal de Amparo indica que esta defensa constitucional no puede ser utilizada como una instancia revisora y tampoco utilizarse como una tercera instancia. Eso es lo resuelto por el Tribunal de Amparo para decidir que debía denegarse la protección constitucional solicitada por el ahora postulante, abogado Efrén Obdulio Acevedo Montúfar, quien promovió amparo contra el juez 10º de primera instancia, narcoactividad y delitos contra el ambiente. La Fiscalía, señores magistrados, en su momento procesal oportuno, determinó que la protección constitucional debía ser denegada, ya que de la resolución emitida por la autoridad recurrida, esta constituye proposiciones de fondo que constituye un criterio valorativo que contiene un tanto criterio valorativo fáctico como jurídico y por lo tanto la autoridad recurrida al momento de resolver había actuado de acuerdo a lo establecido en el artículo 332 bis, 336, 338, 339, 340, reformado por el artículo 13 del decreto 18-2010. Como ustedes podrán establecer, señores magistrados, al escuchar el audio que reproduce la resolución que constituye el acto reclamado, podrán establecer que dentro del mismo
La autoridad recurrida, aparte de, como ya se indicó, actuó en el ámbito de sus facultades de acuerdo a la Constitución y de acuerdo al Código Procesal Penal, en él se dio, de conformidad con lo establecido en el artículo 332 del Código Procesal Penal, el principio contradictorio. Eso quiere decir, señores magistrados, que todos los sujetos procesales tuvieron la oportunidad de exponer lo que a su criterio y en base, en este caso, a la defensa, exponer por qué razón se oponía al acto conclusivo presentado por la Fiscalía. De esa cuenta, el principio de defensa y debido proceso sí está garantizado al momento de emitirse el acto reclamado por parte de la autoridad recurrida. El hecho de que el postulante del amparo, como su defensa, no hayan convencido a que la autoridad recurrida emitiera, en su caso, un sobreseimiento o una clausura, eso no significa que exista una violación al debido proceso y al derecho de defensa. Ellos tuvieron la oportunidad de ejercerlo, no llegando a convencer en ese momento a la autoridad recurrida. Por lo que la Fiscalía, con todo respeto, señores magistrados, solicita que la protección constitucional solicitada sea denegada en forma definitiva al no existir un agravio susceptible de ser reparado por la vía del amparo. Me voy a permitir citar, señores magistrados, por último, 3 fallos emitidos por la Corte de Constitucionalidad, en donde ha determinado que la autoridad recurrida, al momento de resolver la apertura a juicio, ha actuado de acuerdo a derecho y de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Esas son las sentencias del expediente 2839-2016, sentencia de fecha 18 de enero de 2017, la sentencia emitida dentro del expediente 2065-2016, de fecha 21 de febrero del 2017, y la sentencia del expediente 3745-2016, de la sentencia de fecha 26 de octubre del 2016. Por lo que, con todo respeto, reitero, la protección constitucional a todas luces deviene improcedente por no existir agravio y, en definitiva, esta defensa constitucional debe ser denegada. Únicamente, señores magistrados. Gracias, abogada Toledo Barrios. Se clausura la audiencia en vista pública.